Hola mis queridos hermanos, mis queridos amigos de internet. En el día de hoy vamos a estar viendo cómo el enemigo no quiere dejar que nosotros usemos nuestro cerebro, que nosotros estemos pensando, que nosotros estemos con los ojos bien abiertos siempre. Desde el Génesis, desde el principio, el enemigo ya utilizaba el engaño y la manipulación. Vemos que el tiempo va avanzando hacia adelante y va cambiando de métodos, pero el fin siempre es el mismo. Tratar de desconectarnos, tratar de anular nuestra mente, nuestro pensamiento, que nosotros no estemos enfocados en lo que tenemos que estar enfocados. Nosotros vemos que el tiempo va transcurriendo y el pueblo de Dios permaneció 400 años esclavos en Egipto. Después vimos que el tiempo sigue avanzando, ellos salen de Egipto y pasan por el desierto, pasan por una serie de pruebas hasta que se encuentran con Balaam y Balaam le enseña a Balac a cómo hacer pecar al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Les enseña a cómo suministrarles ciertas diversiones, placeres. El enemigo siempre se disfraza como ángel de luz para hacernos pecar y hacernos tropezar. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Quiero compartir con ustedes una historia que refleja justamente este plan malvado del enemigo de siempre querernos desconectar del propósito de Dios, de siempre querernos sacar del enfoque de lo que tenemos que hacer. Vamos a estar viendo una historia que se encuentra allí en Nehemías capítulo 6 y vamos a leer del versículo 1 al 4. Y vamos a ver cómo dos personajes realmente bandidos, como Sanbalat y Gesem el árabe, y Tobías, estos tres personajes que quieren sacar de foco a Nehemías, sacarlo de la obra que él está haciendo. Y el enemigo siempre quiere hacer esto. Y más adelante vamos a ver los dos métodos más utilizados por el enemigo para sacarnos de foco, de eje, para que nosotros no hagamos la buena voluntad de Dios. Y miren lo que dice allí, en Nehemías 6, del versículo 1 al 4. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y todos los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven, reunámonos en alguna de las villas del campo de Ono, de las aldeas, mas ellos habían tramado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? Y miren la persistencia del enemigo. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Nehemías estaba muy, pero muy centrado en lo que tenía que hacer. Y no se dejaba distraer tan fácilmente. Pero mientras preparaba este mensaje, me acordé de dos cosas. De el pan y circo que ofrecían los romanos, esa distracción para ellos manipular al pueblo, a la sociedad y hacer con el pueblo lo que se les antojara. Y justamente es uno de los métodos que utiliza el enemigo y muy utilizado en la actualidad, junto con el otro método que vamos a ver a continuación, porque este método del pan y circo, que lo traduzco a un lenguaje sencillo, los romanos tenían el Coliseo romano y allí hacían varios eventos
en donde los gladiadores trataban de sobrevivir a los leones, a otros gladiadores, y con eso entretenían al pueblo. Y le daban pan de balde, pan gratis, y la gente evidentemente estaba contenta, porque iba al Coliseo, tenía un espectáculo gratis y todavía lo alimentaban. Y muchas veces en la actualidad, nosotros sin saberlo, porque no estamos bien despiertos, nos dejamos manipular por ese pan y circo. Estamos muchas veces atrapados por el celular, por las redes, dándole a la pantalla, enganchados con esa dopamina, con esos shots de dopamina que te dan las redes, y estamos atrapados. Y claro, eso nos da una felicidad instantánea y continuamente la queremos. Y eso fue lo que pasaba en aquel tiempo de los romanos. Esas personas estaban continuamente con ese shot de dopamina, entretenidos, mientras por atrás los gobernantes hacían lo que querían. Y esto no solamente pasó con el pueblo romano, sino que pasó, como veníamos mencionando al principio, con el pueblo de Dios, cuando Balaam le enseñó a Balac cómo hacer pecar al pueblo de Dios. Balaam les dijo, dice, no lo pudimos maldecir, pero yo te voy a enseñar cómo hacerlos pecar y hacerlos caer. Y ahí fue que el pueblo se mezcló con aquel reino, con los moabitas, ¿verdad? Y pecaron, porque ellos estaban entretenidos. Nunca el enemigo va a venir con la verdad. Siempre va a venir disfrazado como ángel de luz, como ese lobo con piel de cordero, con buenas intenciones, altruista, va a querer ayudarte, va a querer darte diversión para distraerte. Y esto es uno de los métodos que utilizaba el enemigo, que lo sigue utilizando muy ahora. Mientras yo preparaba el mensaje, me acordaba de esto, y es una de las corrientes filosóficas muy fuertes de hoy en día, porque todo el mundo dice que hay que divertirse, que hay que pasarla bien, que tenemos que disfrutar el hoy porque mañana no sabemos qué va a pasar, que estemos contentos, que disfrutemos la vida, que nosotros nos merecemos disfrutar, no solamente pasar sufriendo. Y la otra corriente de pensamiento o estrategia que utiliza el enemigo es la esclavitud. Como habíamos mencionado al principio, el pueblo pasó 400 años esclavo en Egipto sin poder pensar. Y en la sociedad de hoy en día hay varias personas que están esclavizadas asalariadamente, porque tienen que tener 2 o 3 trabajos porque no llegan a fin de mes. Y eso les quita tiempo para pensar y liberar su mente. Pero no para ser superiores o para ser superdotados, sino para nosotros poder discernir lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Como le dijo Nehemías a estos dos sinvergüenzas, dice, ¿voy a dejar yo de hacer la obra para ir a divertirme un ratito con ustedes al campo de Ono? ¿Voy a dejar de hacer yo lo que tengo que hacer para ir a divertirme con ustedes, para ir a comer un asado, cuando yo tengo que edificar todo este muro? Y nosotros muchas veces descuidamos el propósito de Dios en nuestra vida por esa diversión o por estar oprimidos todo el día trabajando sin poder pensar, sin poder tener el tiempo que tenemos que tener para la familia, para el Señor.
Mientras yo preparaba todo este mensaje, me acordé de Isaac Newton, en donde él, por dedicarle tiempo al pensamiento, descubrió todo el tema de la gravedad. Él se tuvo que tomar unas vacaciones forzadas y se fue al campo y tuvo tiempo para observar cómo caía esa manzana del árbol. Y le dio tiempo para pensar, que eso es lo que tenemos que ver ahora a continuación. Utilizar el pensamiento crítico, cultivar la mente es fundamental para el cristiano. Es fundamental. No solamente pasar en diversión y en esclavitud. Eclesiastés 7 dice lo siguiente. Miren lo que dice. Eclesiastés 7:7. Dice, ciertamente las presiones hacen entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. ¿Ustedes vieron cómo la palabra de Dios es sabia? Nunca nos deja morir, siempre nos está advirtiendo de las cosas. Que dice que las presiones, la esclavitud hacen entontecer al sabio, porque no, le anula el pensamiento crítico. No puede discernir lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? No lo deja enfocarse en el propósito por cual fue llamado. Todos nosotros fuimos llamados con un propósito. Y nosotros tenemos que ir descubriendo ese propósito. Y cuando lo descubrimos, evidentemente el enemigo nos va a querer sacar de la Troya. Va a venir primero con diversión. Va a venir primero como ángel de luz para mostrarte un camino fácil. Se va a mostrar altruista, te va a querer ayudar. Pero cuidado. Y si no puede, va a intentar esclavizarte. Siempre. No llegas a fin de mes, tenés que conseguir 2 o 3 laburos, porque no podés, no podés cumplir con todas las obligaciones que tenés. Descuidás a tu familia, descuidás tu relación con Dios. Y esto es lo que dice allí Eclesiastés 7:7. Las opresiones hacen entontecer al sabio, no te dejan pensar. Pero las dádivas corrompen el corazón. Ese pan y circo va a tratar siempre de corromper tu corazón, de entrar en una zona de confort, como se dice hoy en día, y no te dejan pensar. Pero nosotros tenemos que ser como Isaac Newton. Nosotros tenemos que tener nuestro tiempo para meditar, nuestro tiempo para pensar, nuestro tiempo para cultivar la mente. ¿Ustedes se acuerdan lo que le dijo el Señor a Josué? Medita en mi ley de noche y de día y nunca te apartes de ella, para que tu camino sea prosperado y te vaya bien en todas las cosas que hagas. Josué 1, versículo 8. Nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios siempre, cultivar nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no nos agarre desprevenido como quisieron agarrarlo a Nehemías. Nehemías sabía lo que tenía que hacer. Y no le puso pausa al muro para ir a comer un asado con los enemigos. Por más diplomáticos que se hayan vestido. Nehemías nunca se dejó engatusar por el enemigo. Y eso fue lo que le dijo el Señor a Josué: medita en mi ley de noche y de día, no te apartes de ella, para que tus caminos sean prosperados, para que en todo lo que hagas te vaya bien.
evidentemente el enemigo va a querer siempre traerte o una distracción o esclavizarte para que vos no puedas pensar, como lo vimos ahí con Eclesiastés 7:7. Grandes pensadores desarrollaron grandes teorías y grandes descubrimientos observando. Uno de ellos fue Newton con la gravedad, otro Arquímedes con la flotabilidad. Ese fue a dar una ducha, un baño, entró en la bañera y vio que el agua subía. Y fue el primero en diferenciar el oro falso del oro verdadero por el tema de la densidad, poniéndolo en el agua. Porque él dedicó tiempo a pensar. Estuve investigando un poquito y mientras investigaba me encontré con algo muy particular, que es el privilegio del ocio. No para echarnos a dormir una siesta, no para holgazanear y no hacer las cosas que tenemos que hacer, sino para cultivar nuestra mente y ir meditando las cosas que tenemos que hacer. Lo hizo Newton, lo hizo Arquímedes, lo hicieron grandes personas y personajes de la Biblia. El Señor cuando veía que su ego subía, cuando veía que no podía con ciertas situaciones, se apartaba a orar, a tener su tiempo de intimidad, de comunión con Dios. Él se apartaba a meditar, él se apartaba, él iba a un lugar solitario en donde pudiese poner su mente en las cosas que tenía que poner. Y nosotros tenemos varios ejemplos en la Biblia de personas que no atendieron lo que tenían que atender y se desviaron. El ejemplo más conocido es el de David con Betsabé. Él tenía que estar ocupado en los temas de la guerra. Él tenía que haber ido a la guerra y no fue. Se distrajo, vio cosas que no tenía que ver, no pensó como tenía que pensar y pecó. Otro personaje muy, pero muy conocido, Simón el Mago. Él quería utilizar este método del pan y circo para tener la gente dominada, controlada. Todos sabemos que las personas que controlan grandes cantidades de personas, masas de personas, grandes masas de personas, tienen el control de muchas cosas y eso es peligroso. Y Simón el Mago era tentado con esto. Él quería obtener el poder de Dios para manipular a la gente. Ese pan y circo, utilizarlo con la gente para darle poder. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Nosotros tenemos que tener nuestra mente, nuestro corazón en el lugar donde verdaderamente tiene que estar. Y lo último que vamos a ver es lo que quiere Dios. Vamos a ver un proverbio, el proverbio 1:7, que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Como veníamos hablando recién, las personas que tienen el temor de Dios piensan en su palabra, piensan en cómo actuar en la vida basados en la palabra de Dios. Y eso es fundamental en la vida del cristiano. Nosotros no debemos dejarnos engatusar por el lobo, como en el cuento de Caperucita, ¿verdad? Que siempre el lobo quería desayunársela a Caperucita y por una cosa o por la otra no podía.
Nosotros debemos de temer al Señor, pero no temor de miedo, sino un temor reverente. Como el Señor le dijo a Josué, medita mi ley de día y noche, no te apartes de ella y te va a ir bien. Y eso es lo que dice Salomón en ese proverbio. El principio de la sabiduría para liberar nuestra mente, para ver lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, es pensar, poner a Dios primero. Otra de las cosas que tenemos que ver, un versículo realmente espectacular, es Hebreos 2.1, que dice que nosotros tenemos que poner más atención en las cosas que hemos oído y visto para que no nos deslicemos. Toda la Biblia habla de esto, hermanos. Nosotros tenemos que poner más diligencia en las cosas que hemos oído y aprendido. Como el Señor le dijo a Josué, no se aparten de la Biblia. Porque evidentemente cuando nos apartemos de la Biblia, y va a venir el lobo a golpearte la puerta y decir, mirá, tengo esto para ofrecerte. O va a pegar la vuelta por el fondo y te va a robar algo. Para que vos tengas que trabajar, esforzarte de una manera que no es normal para recuperar cosas materiales. O meterte en una esclavitud espiritual porque te hizo caer en pecado y no tenemos el valor suficiente de arreglar las cuentas con Dios, o el orgullo muy elevado para decir, no es nada esto. Como hizo David con Betsabé, tenía el orgullo muy arriba de decir, no, yo soy el rey conforme al corazón de Dios, mando a matar a Urías, meto el pecado para abajo de la alfombra y acá no pasó nada. Y tuvo que venir Natán el profeta a decirle, jefe, mire que usted hizo mal. ¿Por qué? Porque no prestó atención a lo que tenía que prestarle atención, como dice allí Hebreos 2.1. No le prestó atención. Y nosotros, temiendo al Señor, vamos a obtener sabiduría. Vamos a tener los ojos bien abiertos. Bien abiertos. Para saber discernir entre el bien y el mal, como dice Hebreos 5:14. Que nosotros debemos tener los sentidos de percepción del pecado bien afilados. Y eso lo trae lo que dice Proverbios 1:7. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría, para detectar lo que está bien y lo que está mal. Y la segunda pata de todo esto es prestar atención a la palabra de Dios, a lo que hemos visto, a lo que hemos oído, a lo que nos han enseñado. Porque puede venir el enemigo como vino en el Génesis y decirnos algo que no está bien. O como vino el enemigo en la tentación del Señor Jesús, que citó bien y aplicó mal. Porque le dijo, tirate de acá que van a venir los ángeles y te van a levantar. Él citó tal cual la Biblia, pero lo aplicó mal. Y si nosotros no prestamos atención a lo que hemos visto y oído, el enemigo puede venir con el versículo bíblico bien, pero aplicarlo mal para nuestras vidas. Y hay que tener muchos cuidados. Y esto nos va a traer la verdadera libertad en Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, lo dice la Biblia, y eso nos trae libertad.
Como dice su palabra también, conoceréis la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres. ¿Y cómo vamos a conocer la verdad? Si no tenemos tiempo para meditar en la palabra de Dios, si no tenemos tiempo para pensar en nuestra vida, en si estamos haciendo las cosas mal o las estamos haciendo bien. Cuidado con esto, hermanos, porque es muy importante. Todo este mensaje vino por una frase que dijo el pastor de nuestra iglesia, que el enemigo no quiere dejarte pensar. Y es una realidad bíblica al 100%. Lo vimos con la historia que leímos hoy. Querían distraerlo a Nehemías, pero Nehemías estaba bien plantado. Él sabía muy bien lo que tenía que hacer. No nos dejemos engatusar, no nos dejemos ni dejar manipular por el pan y el circo, ni por la esclavitud moderna de que no nos dejan salir a flote y nos meten que tenemos que tener esto, que tenemos que tener aquello, que si no tenemos ciertas cosas no valemos nada. Esa es la esclavitud moderna. Y irónicamente el socialismo o el comunismo dice que vos te mereces todo. Que el opresor, el rico opresor no te quiere dejar avanzar. Y que vos te mereces todo. Y el capitalismo dice, vos podés conseguir todo y te hace laburar a más no poder para que vos tengas el último auto, la última tele, el último teléfono, los últimos championes y pasás trabajando. Y el enemigo te tiene con el pan y circo o con la esclavitud moderna. Tenemos que centrarnos en la palabra de Dios y no dejarnos que el enemigo juegue con nuestra mente y nos quite el tiempo para meditar en la palabra de Dios y en la vida que estamos llevando. Eso era lo que yo tenía para compartir con ustedes. Espero que les sea de bendición. Si les fue de bendición, compártanlo con otros hermanos para que sean de bendición también. Dejen algo en los comentarios. Y bueno, vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú me das de compartir tu palabra, Señor. De compartir un mensaje, Señor, para que nuestros hermanos, aquellos que nos están escuchando, puedan liberar su mente, Señor. No como dicen ahora que tenemos que ser de mente abierta, sino que liberar nuestra mente para centrarnos en tu palabra, Señor. Para tener una verdadera libertad, Señor, como dice tu palabra, en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Yo no sé lo que están pasando mis hermanos del otro lado, pero tú sí lo sabes, Señor. Que tú les estés ayudando, que tú les estés fortaleciendo. En el nombre de Jesús, te damos gracias por todo. Amén. Hermanos, eso era lo que yo tenía para compartir con ustedes. Y bueno, nos vemos la próxima.